listo. Ya, vamos a terminar el problema que quedó pendiente. Ya, Acá vamos a apagar esto. Ya está, así. Ya, a ver. Ya habíamos graficado, ¿sí? Nos pedía la parte A, si mal no recuerdo, en la parte A nos pedía que grafiquemos el sólido en el plano coordenado X, Y, Z. Y ya lo habíamos graficado ya, X, Y, Z. Ya está. Pero, como en la siguiente parte, que es la B, nos pide que lo expresemos en coordenadas esféricas, entonces ahí mismo aprovechamos y lo pusimos en coordenadas esféricas, ¿cierto? Este cono nos había salido en coordenadas esféricas de esta forma, su ecuación, ¿sí? Y la parte superior en coordenadas esféricas nos había salido así, ¿cierto? Este sería el ρ, ¿no? El ρ. Y habíamos dicho que de esa manera ya teníamos los límites de integración. Por ejemplo, el ρ sería desde 0 hasta este valor. El phi, recuerda que empieza en esta parte y máximo es 180 grados. Pero en este caso sería desde 0 solamente hasta aquí. Y esto es phi igual arco tangente de 3. Y vuelta completa, ¿sí o no? O sea, tita de 0 a 2pi. Ya. Esa información ya lo teníamos. Ahora sí. En la parte B nos pide la integral I, que es esa que está arriba, en coordenadas esféricas. Ya está. Entonces, yo les comentaba que hay que recordar que en coordenadas rectangulares esto es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero puede ocurrir que este sólido sea muy complicado. Entonces, viendo la naturaleza del sólido, por ejemplo, si tiene parte lateral cilíndrica, entonces nos conviene utilizar coordenadas cilíndricas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que haces? El X, el Y y el Z, cuando pasa a esta parte de coordenadas cilíndricas, no te olvides que ellos ahora deben estar en términos de R, de tita, de Z, a lo más, ¿no? A lo más. Muy bien, ya está. Y aquí que venía su jacobiano, ¿no? Su jacobiano. Listo. Bueno, y este orden puede variar. Lo interesante es que este sólido ahora ya no está en el plano X, Y, Z, sino está en este plano. R tita Z, ¿no? R tita Z. Muy bien. Pero también, si observábamos que este sólido tenía, por ejemplo, parte de esfera, parte de cono, entonces nos convendría coordenadas esféricas, como en este caso, ¿no? Coordenadas esféricas. Muy bien, ya está. Y en las coordenadas esféricas, este sólido ahora va a estar, pues, en el sistema ρ, phi, tita, pues, ¿no? ¿Y cuál era la característica? Que nuevamente este f de x, y, z se consideraba acá, pero estas tres variables ahora son de esta forma, ¿cierto? De esa forma, ¿no? Muy bien. Y el jacobiano es de esta forma. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces quiere decir que f siempre va a estar presente en cualquier transformación. Lo único que va a cambiar son sus variables, nada más, ¿cierto? Listo. Y además también les había dicho que si queremos hacer directamente de cilíndricas o esféricas o al revés, hay una relación muy interesante que es esta de acá, ¿cierto? Esta de acá. ¿Qué nos permite esta relación? Tal vez no hacer de manera indirecta, por ejemplo, si quiero ir de aquí a esféricas, normalmente se debería hacer así, ¿no? Primero me voy a rectangulares y de rectangulares me voy a esféricas. Que no está mal, porque así es el procedimiento, pero puede ocurrir que me quite mucho tiempo. Entonces, tal vez de frente lo puedo hacer, ¿no? De frente, ya. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. De ahí, y tú miras el diferencial y es cilíndrico, ¿no? Es cilíndrico, muy bien. Entonces estamos acá, mira, estamos acá. Quitando esta parte del diferencial, esto vendría a ser la función integrando de un problema general. En cambio, si nosotros vemos y quitando este diferencial, la función integrando es esto. Ya está. ¿Está bien o no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo quiero ir a esféricas, ¿qué necesito? De acá necesito F. F es el que necesito. Y ahí puedo despejar F, ¿sí o no? Entonces vamos a despejar F. Entonces aquí despejamos F.
Ya está. Sabemos que el R, que está en coordenadas cilíndricas, siempre es positivo. Entonces lo podemos cancelar. Listo. Y nos va a quedar aquí R coseno de tita. Ya está. Pero si yo quiero convertirlo a esféricas, el F que está aquí debe estar en términos de esto de acá. O sea, de rho, de phi, de tita. Y me doy cuenta que de tita sí está. Pero ese R me está causando problemas. Entonces ahí es donde entra este de aquí. Pero R en esférico es esto, ¿no? Entonces lo ponemos ahí, ¿no? Ya, vamos a ponerlo así. Esto de aquí está en coordenadas cilíndricas, ¿no? Esto está en coordenadas cilíndricas. Pero yo no quiero que estén cilíndricas porque acá me pide esféricas, ¿no? Entonces tengo que cambiarlo. Entonces acá f de x, y, z, yo quiero que esté en coordenadas cilíndricas. Entonces ahí es donde aplico esto, ¿no? Entonces aquí reemplazamos, aquí le ponemos el rho, muy bien, ya está, y lo multiplicamos por coseno de tita. Ya. Al hacer eso, entonces nuestro f ya está en esféricas, ¿no? Nuestro f ya está en esféricas, ya está. Entonces aquí le ponemos coordenadas esféricas. Esféricas. Ya está. Mira, ya logré que esté en coordenadas esféricas. Ya lo logré ya. Entonces, si ya logré que esté en coordenadas esféricas, quiere decir que ya puedo poner la integral triple. ¿Qué tengo que poner? El f esférico, su jacobiano y su diferencial. ¿Cierto? Ya, muy bien. Entonces, luego, o le ponemos, no, finalmente, ya, porque aquí termina el problema. Finalmente. Listo. Tu i, que es cilíndrico, ahora lo voy a poner esférico, ¿no? Entonces, nuestro i cilíndrico, ahora lo vamos a poner esférico. Ya está. Ya está, lo vamos a poner esférico. Muy bien. Entonces, en esféricas necesito el f, pero en términos de estas variables. Ya lo tenemos acá. Acá está nuestro f, perfecto. Entonces lo ponemos aquí. Rho, ya está. Copiamos nada más. Listo, ese es el f, ya está. Necesito el jacobiano. Entonces acá le pongo el jacobiano. Muy bien, ya está. Obviamente puedo multiplicar él con él y él con él. No lo puedo multiplicar. Perfecto. Y después ya viene el orden, ¿no? Esto de aquí, este es el habitual. Diferencial de rho. Va desde 0, acá lo ponemos, va desde 0 hasta 10. No, coseno de phi. Ahí está. Después ponemos aquí. Este es el ángulo que como máximo 180. Sería desde 0 hasta arco tangente de 3. Aquí le ponemos desde 0. Creo que nos voy a poner un poquito más acá para que nos alcance. Desde 0, arco tangente de 3. Hasta arco tangente de 3, ¿no? Muy bien, y el otro que nos va a dar la vuelta completa para que se genere el, pues, ¿no? Sería desde 0 a 2pi. Desde 0 a 2pi. Ya está. Bueno, y ahí tú lo multiplicas, pues, ¿no? Y solamente ahí queda porque dice exprese, nada más, ¿no? Exprese. Muy bien. Ahí termina. Listo. Ya, con eso, hasta ahí es su práctica del viernes. Ya, su práctica del viernes. Ahora vamos al examen final. El examen final debe ser, ¿no? Debe ser
casi todo lo de la última práctica, o sea, la del viernes, más esto de acá, ¿cierto? La integral de línea, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer las definiciones previas y ya mañana hacemos los ejercicios del examen final pasado, ¿ya? Muy bien, y esos ejercicios son bastante puntuales, ¿no? Se enfocan en campos conservativos, ¿no? Y en el teorema de Green, ¿no? El teorema de Green, ¿ya? Muy bien, primero algunas definiciones previas. Definiciones que tú ya conoces, solamente le vamos a cambiar de nombre. Ya. Las integrales de línea, este tópico, mayormente hay que agradecerle a los físicos, ¿no? Porque cuando los físicos empezaron a trabajar ciertos problemas en campos de fuerzas, que ellos le llaman, ¿no? Ahí había la necesidad de calcular ciertas integrales que en su momento no se podía hacer. Entonces el físico que dijo, pues bueno, yo no puedo hacer, pero para eso está el matemático, ¿no? A ver, el matemático, ¿qué va a hacer? Y el matemático construye su teoría. Y lo que el físico le llama, por ejemplo, campo escalar, campo vectorial, los matemáticos no le llamamos así, ¿no? Así como el físico le llama velocidad, nosotros no le llamamos velocidad, nosotros le llamamos la derivada, ¿cierto? Ellos le llaman la aceleración, nosotros le llamamos la segunda derivada. Entonces, igualito fue acá. Ellos manejaban campos de fuerza, campos escalares, nosotros no. Nosotros manejamos otro lenguaje. Por eso es que aquí estoy poniendo el nombre físico y abajo estoy poniendo el nombre matemático, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ya. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué cosa es un campo escalar? En realidad, un campo escalar es lo que en matemática es una función real de variable vectorial. Escuchen, ¿ah? Cuando digo función real, me estoy refiriendo ¿qué proyecta su imagen? En este caso, su imagen es un número real. Por eso es que el conjunto de llegada son los reales. Y cuando me refiero a la variable vectorial, me estoy refiriendo a la variable independiente. ¿Cómo es? Como un vector. Y si es un vector, va a tener componentes. ¿Cuántas componentes? N componentes. ¿Ya? En álgebra lineal, esto es una transformación, ¿sí o no? No, mira, el álgebra lineal no le llama función, el álgebra lineal le llama transformación. A veces cada tópico, cada materia, le da su propio nombre. Pero al final es lo mismo, ¿no? La función. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de una función real de variable vectorial, significa que la que va a ser las veces de variable independiente es de tipo vectorial y, en este caso, la imagen va a ser un número real. En física, lo que es un número real, ¿cómo le llaman? Escalar, ¿sí o no? Por eso que acá sería función escalar, ¿no? Pero función, eso es para los matemáticos, para ellos, ¿qué cosa es? Un campo, ¿no? Un campo. Y ojo que en matemáticas, para nosotros, campo es otra cosa. Tal vez ustedes no llevan, pero si tienen compañeros, amigos o familiares que estudian ciencias puras, pregúntenle qué cosa es un campo. No es como dice acá. Campo es una estructura algebraica, ¿cierto? Entonces ahí tiene otra connotación. Ya, por eso hay que tener bastante cuidado a veces en las terminologías, ¿no? Entonces aquí el campo escalar hace referencia matemáticamente a una función real de variable vectorial. Ya. Entonces aquí es normal ponerle así. Algunos libros no le ponen la flechita, le ponen así. Y otros libros lo ponen así, en negrita. O sea, su vector es en negrita, ¿no? Curioso, ¿no? Y cuando lo ponen así, es su módulo. Por eso es que a veces es bueno ver, cuando tienes un libro, la leyenda a veces del libro, ¿no? En la primera hoja, ahí te pone su símbolo, qué significa. A veces alguno el error, ¿no? Tienes un libro y dices, a ver, integral de línea, voy a buscar integral de línea, de frente se va a ese capítulo. Y a veces dice, no le entiendo, así no me enseñó mi profesor, es que no estás leyendo bien el libro. Tú primero tienes que saber qué notaciones utiliza el libro. Tal vez el libro no utiliza esa notación de flechita,
Y algunos miran, no veo ni un vector. O sea, quieres ver la flechita, ¿no? Y miran, ¿no? Y ojean, no, este no tiene vectores, no me sirve. ¿Cómo que no te sirve? No has leído bien, ¿cierto? No has leído bien. Otros quieren verlo así todavía, ¿no? ¿No? Pero hay libros que lo ponen así. ¿Y cómo es el valor absoluto de un vector? No me han enseñado. Este libro no me sirve. Así son algunos. Se guían de las notaciones que comúnmente saben, pero ojo, en la matemática a veces esas notaciones sirven para el nivel superior más avanzado. Por eso es bueno ver qué significa. Muy bien, ya. Entonces en tu examen te puede venir así, o te puede venir con una rayita, ¿no? Algunos le ponen una rayita, y otros no, lo dejan simplemente X. ¿Y cómo sé, profesor, que representa un número real o representa un vector? Porque si este X lo pongo acá, tú tienes que mirar el conjunto de partida, pues sí o no. Es como en el álgebra lineal. Tú hablas de vectores, ¿cierto? Los elementos, ¿no? En este caso del espacio vectorial. Pero no trabajas con vectores nada más. Trabajas con matrices, trabajas con funciones continuas. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, solamente es una terminología. Ya, perfecto. Listo. Ya está. Entonces, para nosotros, él va a ser una eneada, ¿no? Una eneada. Entonces, aquí vamos a tener, pues, x sub 1, x sub 2, sucesivamente hasta x sub n. Ya está. Muy bien. Y si queremos hallar la imagen de él, entonces le tengo que aplicar f. O sea, ya está. Y esto nosotros ya hemos hecho en semanas anteriores. ¿Por qué razón? Porque si consideramos casos particulares cuando n es 2, entonces nosotros ¿qué teníamos? Teníamos así, una función que va de R2 hacia R. Esto ya sabemos ya. ¿Y nosotros cómo lo hemos representado? No lo hemos puesto así, le hemos puesto así. F, aquí es X vector, pero si tenemos R2, entonces solamente sería dos coordenadas, ¿cierto? ¿Y nosotros cómo le hemos llamado a esas dos coordenadas? A la primera le hemos llamado X y a la segunda le hemos llamado Y. Listo. El resultado de esto, ¿cómo le hemos llamado? Z. Y Z, ¿qué cosa sería? Un número real. O sea, eso ya hemos trabajado ya. Solo que el de arriba es el caso general. Muy bien. Para n igual 3 también, aunque no se puede graficar, ¿no? La superficie, porque es una hipersuperficie. Aquí sí se puede, es una superficie. Pero también teníamos la idea, cuando aplicábamos integrales triples, ¿no? Integrales triples. Entonces aquí teníamos una función de 3 variables y su imagen es un número real. Entonces aquí tendríamos así, ¿no? F de X, Y, Z. Muy bien. La imagen acá nos indica que es un número real. O sea que si esto lo igualo a U, entonces U es un número real. Eso ya sabemos ya. Hemos derivado, hemos integrado. Aquí ya hemos trabajado con el campo escalar ya. O sea, no hay nada que hacer aquí prácticamente, ¿cierto? El campo escalar ya lo conocemos. Dentro de este campo escalar, por ahí hemos trabajado con un campo vectorial, pero no lo hemos denominado como tal, ¿no? Le hemos dado otro nombre, ¿cierto? De ahí vamos a ver esa parte. Ya. Ahora sí, vamos al campo vectorial. ¿Qué cosa es un campo vectorial? Mira lo que dice el paréntesis, ¿no? Ahí vamos a leer, dice función vectorial. Ah, interesante. Cuando dice función vectorial es porque su imagen es un vector de variable vectorial y la variable independiente también es un vector. O sea que es totalmente diferente al escalar. El escalar es variable independiente, un vector, imagen, un número real. En cambio el de allá, ese es más general todavía, ¿no?
Ah, y hay que decirle, este también es un caso particular, porque el caso general se estudia en álgebra lineal, ¿sí o no? El caso general sería así, ¿no? De Rn a Rm. Ese es el caso general, ¿cierto? En cambio, el campo vectorial es un caso particular, cuando estos dos tienen la misma dimensión, ¿cierto? Ya, en cambio, en el álgebra lineal ya tú te lo quedas más, pues, ¿no? Dimensiones diferentes, ¿sí o no? ¿No? Y entonces ahí empiezas a hablar, ¿no? De la base de él, creas el isomorfismo, la transformación, lo puedes poner en matrices, porque estos de aquí son de dimensión finita, ya, todo eso tú ya sabes ya. Entonces nosotros vamos a hacer solamente un caso particular, cuando tienen la misma dimensión y estamos en el espacio vectorial euclidiano, ¿no? Entonces ese es un caso particular. Ya está. Ahí está, mira. ¿Qué significa eso? Que este vector tiene n componentes y este vector como imagen también. Entonces lo ponemos acá. Bueno, él, no hay problema. Ahí está. Listo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cómo sería esta función ahora? Su imagen, ¿no? Entonces lo tendríamos que poner así. Fíjense. Si es una función vectorial, entonces va a tener aquí n componentes. N componentes. Pero cuidado, no vamos a poner aquí x sub 1, x sub 2, no. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿qué vamos a poner? Allá. Esta función vectorial, sus componentes van a ser funciones escalares. Y las funciones escalares nosotros, ¿cómo lo ponemos? Como f minúscula, ¿no? Como f minúscula. Entonces aquí va a ser así. Va a haber una función escalar 1 que va a ser la primera componente de este vector. Y él es él, con sus n, ¿no? Coordenadas. ¿Está bien? Después acá va a haber otra función escalar. ¿Y cómo sabes que es escalar? Es que su imagen es un escalar, pues, ¿no? Es un escalar. Ya está. Y sigues, y aquí va a haber una enésima función escalar. Y las funciones escalares se evalúan en el vector. ¿Te das cuenta? No, ahí está. Muy bien. Obviamente esto sí no hemos trabajado. Ya, quizás es lo nuevo ahora, ¿no? Lo nuevo. Muy bien. Vamos a ponerlo casos particulares, ¿no? Casos particulares. Dato importante, a veces no se pone así f, a veces lo ponen así. Función vectorial. Otros lo ponen así. No hay problema. Otros, como en mi caso, simplemente f, ¿no? Simplemente f. Ya. Muy bien, entonces aquí ponemos f. ¿Qué pasa si n es 2? Ah, si n es 2, ¿cuál es la costumbre? Trabajar con x y y. Entonces acá le ponemos. Si n es 2, este vector, trabajamos así. x, y. Muy bien. Perfecto. ¿Y cómo sería la imagen? La imagen también sería un vector en R2. Un vector en R2. Ahí está, vector en R2, ¿cierto? Para los temas que vamos a ver, es una costumbre que la primera función escalar, que es la primera componente, se ponga con una letra, así, P. Y como va a depender de él, que es él, entonces se le pone P de X, Y. Ya está. ¿Correcto? Y la otra función escalar le vamos a poner por la letra que sigue, Q. ¿De quién? Del mismo vector anterior, o sea, de X, Y. Listo. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Pero, como este es un vector bidimensional, también lo podemos poner de otra forma.
Tú sabes que hay una base canónica, ¿sí o no? En R2, de tipo vectorial, el IJ. Entonces aquí lo podemos poner así, mira. Simplemente P multiplicado por I. Vamos a ponerlo así. Por I. Más, le puedo poner Q multiplicado por J. Ahí está. ¿Cierto? Muy bien. Fíjate bien que esto, ¿qué cosa es? Un escalar multiplicado por un vector. ¿No? Se nota, claro que sí, porque P es escalar. Escalar multiplicado por un vector. Ya está. ¿Y cómo sería para el caso n igual 3? Bueno, sería lo mismo, en realidad, solo que ahora tendríamos que considerar un vector con 3 componentes. Ahí está, mira. Y esto sería igual. Listo. Ponemos una letra más, ¿no? Una letra más. Aquí pondríamos P. Ahora ya no es X, Y, ahora es X, Y, Z. Listo. Ya está. La otra función escalar sería Q. Y esto sería X, Y, Z. Listo. Como estamos ahora, para n igual 3, aquí le ponemos R. X, Y, Z. Ahí está, mira. Listo. Muy bien. Y esto es igual. Aquí tendríamos IJK, ¿no? IJK. Entonces acá sería P por I más Q por J y más R por K. Ya está. ¿Correcto? Entonces, esas son las formas que normalmente van a aparecer cuando hablemos de campo vectorial. Puede ser así, puede ser así. Aunque algunos autores a veces no lo ponen así, a veces lo ponen así. Así lo ponen, ¿no? No hay problema, son notaciones nada más, ¿no? Son notaciones, ¿ya? Muy bien, perfecto, listo. Ya, entonces, los campos, ¿no? Los campos vectoriales, también llamados campos de fuerza, pues también se llaman así, ¿no? En física, ¿sí? En realidad, lo que nosotros vamos a hacer es, de alguna forma, estudiar esta parte de acá. Obviamente el estudio físico es interesante, pues ¿no? Eso ya lo verás en física. Nosotros vamos a concentrarnos en campos puntuales, ¿no? Campos vectoriales puntuales. Y ya que hablamos de campos vectoriales puntuales, hay un campo que ya hemos hecho ya, ¿sí? ¿Tú te acuerdas que cuando teníamos la función de R2 a R y utilizábamos esto, ¿verdad? ¿Qué habíamos definido? El gradiente, ¿no? Habíamos definido el gradiente. Perfecto. Y el gradiente, este era su símbolo, ¿verdad? Y el gradiente, ¿qué resultado en realidad nos daba al momento de calcularlo? Nos daba un vector, ¿cierto? Entonces quiere decir que para calcular este gradiente necesitábamos un punto X, Y, o sea, en R2, y su resultado era otro R2, ¿cierto? Tal que, ¿eso cómo se definía? Se definía así. El gradiente en el punto X, Y es igual, así como acá, mira. Va a haber una función escalar como primera componente. Y esa función escalar que era como primera componente no era nada más ni nada menos que la derivada parcial. Listo. Ya está. Y después había otra función escalar, que era la derivada parcial con respecto a y. Listo. Ahí está, mira. ¿Ya ves? Ya habíamos trabajado con un campo vectorial. Solo que no le llamábamos campo vectorial, le llamábamos simplemente gradiente, ¿no? El gradiente. Muy bien.
Ya, ahora, como estamos utilizando esta letra mayúscula para representar a los campos vectoriales, entonces, como la imagen es un vector, esta notación lo puedo llevar al caso general y le puedo llamar ahora campo vectorial. Ahora lo voy a llamar campo vectorial. Entonces, a F se le llama campo vectorial gradiente. ¿Ya? Muy bien. Es interesante cuando F es un campo vectorial gradiente. Ojo, no estamos diciendo que todos los campos vectoriales son gradientes. No, 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 no. Este es un caso particular. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, aquí tú te das cuenta la relación que hay entre una función escalar con un campo vectorial, ¿no? Su gradiente lo transforma él en un campo vectorial. ¿Ya? En física, a esta F le dan un nombre, ¿no? Le llaman función potencial. Así le llaman, función potencial. ¿Por qué razón? Porque después, más adelante, viene otro campo interesante que es el campo conservativo. Y ustedes habrán escuchado, hay un principio de la ley de la fuerza y energía, creo, la ley de la conservación de la energía, ¿no? Esa palabra conservación, de ahí viene el nombre conservativo, ¿no? Conservativo. Es toda una teoría también ahí que eso se ve en física, ¿no? En física, ya. Muy bien. Entonces, ejemplo, ¿no? Un ejemplo. ¿Ya? Bueno, este es un ejemplo coquito, ¿no? Porque de ahí vamos a ver los ejemplos mañana, ya con los ejercicios, pues, ¿no? Estos ejemplos coquitos son para que tú entiendas bien cómo debes razonar. Yo tengo este campo vectorial. Mirando esto tú dices, va de R2 a R2. Tú solamente con mirar acá, dimensión 2. La imagen también es 2, ¿no? Es 2, ya. Muy bien. Si yo afirmo que es un campo vectorial gradiente, tiene que haber un porqué. Entonces, me voy a la definición. ¿Y qué tiene que existir? Una función f. Entonces acá voy a poner, porque existe, ojo, en matemáticas, cuando yo pongo existe, no estoy diciendo que es el único, ¿ya? Sino en matemática existe significa como mínimo 1. O sea, profesor, que si yo digo que existe mi enamorada, o sea que no solamente es una, claro, no solamente es una, en términos matemáticos. Ojo. Entonces, ¿cómo debo decir, profesor, para decir que soy fiel a una? Existe una única. Nada más. Así tienes que hablar. ¿Ya? Si tú dices existe, son varias. ¿Te das cuenta, no? Parece broma, pero el lenguaje matemático es distinto. ¿Sí? También las señoritas, ¿no? Existe mi enamorado. Ah, tiene varios, tiene. Pero si me dice existe un único, ah, qué bien. Esa chica es fiel, ¿no? Entonces así, ¿ya? Así. Muy bien. Es un campo vectorial porque existe, ya existe, entonces aquí vamos a poner un F. Basta que exista uno al menos, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser nuestro F? Ah, también debe ser en X, Y. Listo. De ahí te voy a enseñar cómo tienes que, teniendo este campo vectorial y sabiendo que proviene de un campo vectorial gradiente, entonces tengo que hallar el F, pues, ¿no? De ahí vamos a ver ese caso. Por el momento, como aquí está facilito, el F de X, Y vendría a ser, mirando nomás ahí, X cuadrado menos Y al cuadrado. Ya está. Muy bien. Es un campo vectorial gradiente porque existe este F tal que. ¿Qué debo hacer? Debe cumplir esto, ¿sí o no? Esto debe cumplir. Entonces veamos, tal que, para decir que él es un campo vectorial gradiente, tiene que existir una función escalar. Ahí está. Tal que, a ver, veamos, su gradiente, ¿no? Su gradiente. Entonces, derivada parcial con respecto a x, 2x. Ya está. Derivada parcial con respecto a y, menos 2y. Pero según lo que hemos puesto acá, él se puede poner así, perfecto, entonces lo ponemos así. Ya está. Esto sería 2x y
menos 2YJ. Y por lo tanto coincide. ¿Se encuentran? ¿No? Muy bien. Creo que ahí tú te das cuenta por qué se dice que existe, ¿no? Porque hay más funciones que cumplen eso, ¿sí o no? Basta que yo le ponga acá una constante, cambió. Obviamente diferente de 0, ¿no? Si le pongo acá más 1, ya es otro f. ¿Se dan cuenta, no? A eso me refería, ¿ya? Por eso dice, existe. Ya, existe. Muy bien. Listo. Ya, y profesor, ¿y cuál sería digamos, el truco para saber que esto efectivamente es un campo vectorial gradiente, sí o no? Hay teoremas, ¿no? Hay teoremas. Y cuando decimos teoremas, escuchen bien, jóvenes y señoritas, cuando decimos teoremas es porque primero se tiene que cumplir la hipótesis. No te puedes ir de frente a la conclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque estarías cometiendo un grave error. ¿Ya? Por eso los teoremas hay que respetar sus hipótesis. Muy bien. A ver, veamos. Teorema 1. Mira. A veces el estudiante se pregunta, ¿no? Profesor, ¿habrá alguna forma de que yo sepa si es un campo gradiente sin tener que estar buscando la función potencial solamente a partir de acá? Y obviamente sí hay. Hay un caso especial por ahí, ¿no? Que solamente con tener el campo sin necesidad de buscar el f minúscula, solamente con esto nosotros podemos determinarlo. Pero eso es un caso particular en sí, ¿cierto? Por eso dice teorema, ¿no? Teorema. Algunos libros, ojo, no le ponen sí y solo sí. Escucha, algunos libros solamente le ponen entonces, porque su hipótesis es distinta. Creo que ahí dice que es conexo. En cambio yo le he puesto sí y solo sí. ¿Cuándo es sí y solo sí? Cuando es convexo. No es lo mismo que conexo, ¿ya? Bueno, como ahí se ha malogrado, ahí, bueno, la PPT está, ¿no? Ahí está el dibujito todo, ¿no? Lo que se ha subido en la parte integral de línea. Pero aquí lo voy a explicar, ya lo voy a explicar. ¿Qué cosa es un conjunto convexo? Ya, un conjunto convexo. Mira, a ver, aquí que tenemos espacio, ¿no? Aquí hay un pequeño espacio. Justo en este espacio me alcanza. Aquí vamos a aprovechar este espacio. Ya. Claro que mejor es con los dibujitos, ¿no? Pero ya que está mal logrado, entonces, al final, como yo digo, eso no es excusa para no seguir. En cambio, algunos a veces yo he conocido profesores que no está la PPT, no puedo hacer mi clase porque todo está en la PPT, ¿no? O sea, que es una, sinceramente, a veces yo no entiendo por qué serán así, ¿no? Conjunto convexo. Conjunto convexo, ya está. Muy bien, entonces vamos a ponerlo así en términos sencillos. Cuando hablamos de conjunto convexo, de preferencia vamos a trabajar con regiones o sólidos, ¿no? O sólidos, ya está, vamos a ponerlo acá. A ver, vamos a ponerlo así. Así, y el de acá un poquito deforme, por decir así. Más pronunciado. Más pronunciado. Ya está, más pronunciado. ¿Ya? Muy bien, entonces les decía que normalmente vamos a trabajar con expresiones que son regiones o sólidos. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Lo que pasa es que nosotros mayormente cuando hemos calculado integrales dobles, integrales triples, ¿dónde lo hacemos? Lo hacemos las dobles en regiones y las triples lo hacemos en sólidos, no lo hacemos en superficies, ¿no? Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuándo un conjunto es convexo? Cuando en ese conjunto yo tomo dos puntos cualesquiera y al trazar el segmento de recta queda contenido dentro del conjunto.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, cojo este punto, ya está. ¿Está en el conjunto? Sí. Cojo este punto, ¿está en el conjunto? Sí. Trazo el segmento. Todo está en el conjunto, sí está. Convexo. ¿Ya? Convexo. Muy bien. Vamos a ver, él no es convexo. Cojo este punto y cojo este punto. Trazo el segmento. No puede ser. Estos puntos de acá están afuera. ¿Cierto? Ya basta que un puntito del segmento, al menos uno, no está ahí, no es convexo. ¿Ya? No es convexo. Muy bien. Entonces, aquí, esto sería convexo. Creo que ya te diste cuenta por qué una circunferencia no es convexa, ¿sí o no? ¿No? Por eso te decía que tiene que ser sombreado. Una circunferencia no es convexo. Cojo aquí, cojo acá, plum. No, los puntos no están. Un círculo sí, ¿no? Un círculo sí es convexo, ¿no? Esto es no convexo. ¿Está bien? Ya. ¿Y qué sería un abierto convexo? Cuando no se considera la frontera. Ese sería un abierto convexo. ¿Quiénes son convexos por excelencia? Los reales, ¿no? Todo el eje real es un abierto convexo. R2 es un abierto convexo. R3, en otras palabras, Rm es un abierto convexo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué cosa es conexo? Conexo es distinto. Conexo dice, cogemos dos puntos y trazamos un camino. Al menos un camino tiene que haber. Por ejemplo, esto de acá sí es conexo. Porque cojo este punto, yo me puedo ir por este camino y ya está, ¿no? Ese es conexo. Ya. Recuerda, yo le he puesto sí y solo sí porque es convexo. ¿Ya? Convexo. Cuando es conexo, solamente funciona de ida, más no de regreso. ¿Ya? Entonces yo le he puesto el fuerte, ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta. Ya, muy bien. Sí, porque uno me dice, profesor, pero acá en el libro dice conexo, pero el libro que ha puesto, sí, entonces, sí o no. Por eso a veces algunos no leen bien, ¿no? ¿Qué dice el libro? Sí, entonces. Ya ves, es de ida. ¿Yo qué he puesto? Sí, solo sí. Este es distinto. ¿Ya? Muy bien. Por eso hay que entender bien el teorema. Muy bien. A ver. ¿Cuándo F es conservativo? Mira, para hablar de conservativo, escuchen bien, simplemente yo necesito tener el campo vectorial. No es como el gradiente, que necesito tal vez una función potencial, ¿no? Aquí no. Yo quiero saber si es un campo conservativo, simplemente voy a coger P y Q, que son las funciones componentes. Y más o menos una especie de mnemotecnia es la siguiente, ¿no? Tú sabes que I está relacionado con el eje X y J está relacionado con el eje Y, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente. P lo derivas con respecto a y Q lo derivas con respecto a X. Si esos dos son iguales, es conservativo. ¿Cierto? Es conservativo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo haces eso? Primero, fíjate que sea abierto convexo. Tengo este campo vectorial. Como no hay ninguna restricción, su conjunto de partida y su dominio es el mismo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién sería? R2. ¿Y R2 es un abierto convexo? Sí, perfecto. Se cumple. Ahora sí, voy al otro. Recién. ¿Ya? Recién. Muy bien. Listo. Profesor, ¿y qué pasaría si fuera así? ¿No? Por ejemplo, tengo, no sé, pues aquí un 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. La cosa cambió. Si fuera así, ¿tú qué tendrías? R2 quitándole un punto, ¿sí o no? ¿Verdad? Y si tú le quitas un punto,
ese ya no es convexo. ¿Por qué, profesor? Porque tendríamos algo así. No sabemos el contorno de R2, pero aquí el origen estaría abierto. Y como esto estaría sombreado, entonces si yo cojo un punto acá y caprichosamente se me ocurre este punto de acá, y cuando voy a trazar el segmento, este puntito está fuera. Y por lo tanto no es convexo. En otras palabras, cuando hay huequitos, no es convexo. ¿Ya? Cuando hay huequitos. ¿Ya? Muy bien. En cambio, Green sí acepta huequitos, ¿no? El teorema de Green, ¿no? En cambio, acá no. ¿Ya? Para que sea ida y vuelta, esto no puede ser. ¿Correcto? Pero alguien dice, profesor, pero acá dice incluido en R2. Y si solamente cojo una partecita que no tenga esto, esa es otra cosa. Muy bien. Tú puedes parcializar el dominio para que sea conservativo. Eso sí puedes hacer. ¿Correcto? ¿Ya? Por eso acá dice, mira, puedes buscar un U en donde sí cumpla. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Listo. Ya está. Ya, entonces, esta función vectorial está definida en R2, perfecto, ¿no? En cualquier punto de R2 está definido, muy bien. ¿Abierto convexo es R2? Sí, muy bien. Solamente me faltaría verificar esto de acá nada más, ¿no? Voy a verificar, voy a verificar. Entonces verifico, ya está. Acuérdate, cuando tenemos este caso, tú sabes que este caso obedece al general, ¿no? Aquí como si fuera el X y aquí como si fuera el Y. ¿Esto para qué me sirve? Para derivar en aspa, ¿cierto? Recuerda que esto es cruzado, ¿no? Es cruzado, ¿ya? Entonces, aquí, derivo con respecto a Y, ¿cierto? Derivo con respecto a Y. Voy a ponerlo por separado mejor, ¿ya? Allí, listo. Y aquí voy a poner derivada de Q con respecto a X. Ya. Muy bien. Excelente. No, excelente. Ya está. Entonces tú dices, P es lo derivo con respecto a Y. ¿Cuánto sería? 0. Listo. Q es lo derivo con respecto a X. ¿Cuánto sería? 0. Excelente, mira. F es conservativo. ¿Está bien? Y acá viene lo más interesante. Cuando es conservativo, es gradiente. Profesor, ¿es verdad? Claro, mira. Este de aquí es el de acá, mira, ve. ¿Es este, sí o no? Es ese de aquí. ¿Y este qué cosa era? Gradiente. ¿Ya ves? Entonces quiere decir que esta condición me sirve para saber si es un campo gradiente. Claro, siempre y cuando sea convexo. ¿Ya? Siempre y cuando sea convexo. Entonces, muy bien. Conservativo es gradiente. ¿Qué significa eso? Que existe un F. La pregunta sería, profesor, yo ya sé que es gradiente. ¿Cómo hallaría el F? ¿Cierto? ¿Cómo se halla el F? En realidad, si tú quieres hallar el F, no es complicado. Mira, se hace así. ¿Y a quién hace referencia? A X, ¿sí o no? Ya, muy bien. Integra con respecto a X. ¿Cuánto sería esto? X cuadrado sobre 2. Se cancela y aparece X cuadrado. ¿Está bien? Ya, muy bien. Ahora pasas el siguiente. J, ¿a quién hace referencia? A Y, ¿sí o no? Integra con respecto a Y. Sería menos 2y cuadrado sobre 2. Cancelando, ¿cuánto te queda? Menos y cuadrado. Ese resultado, ándalo poniendo al costado del anterior. Ya tienes una función. Profesor, quiero ponerlo en general, más una constante C. ¿Por qué? Porque la integral con respecto a X y la integral con respecto a Y generan dos constantes. Pero como son números reales, clausura. Un real más otro real sigue siendo real, ¿sí o no? Entonces le pones un más C y ya está.
Esa es la mejor forma, ¿no? Muy bien. Ya está. Perfecto. Listo. Ya. Ahora vamos al de acá. Las componentes en R2 existen. Muy bien. R2 es abierto convexo. Perfecto. Vamos a probar el de acá. Listo. Entonces tú dices, allá. Perfecto. Listo. Él se deriva con respecto a Y, porque J hace referencia a Y, ¿no? Entonces tú lo derivas. ¿Esto cuánto sería? 1. Ya está. Ahora, Q con respecto, él hace referencia a X. Listo, ya está. Derivas. Con respecto a X, 1. Muy bien. Conservativo. ¿Cierto? Es conservativo. Como R2 es abierto convexo y es conservativo, entonces es gradiente. ¿Cierto? Es gradiente. Ya está. ¿Qué significa eso? Que podemos encontrar la función potencial. Mira, podemos encontrar la función potencial, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a buscar aquí la función potencial. ¿Ya está? Acuérdate. Así rápido lo vamos a hacer. Como él hace referencia a X, ¿qué tienes que hallar? La integral con respecto a X. X cuadrado sobre 2 más. Esto sería una constante con respecto a X, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya está. Listo. Ahora pasas al siguiente. Él hace referencia a Y. Entonces ahora vas a hallar la integral con respecto a Y. Fíjate cómo lo voy a hacer, ¿ah? ¿Cuánto sería la integral de X con respecto a Y? XY, ¿sí o no? Pero ya está. No se repite. Ojo. XY, ya está. Paso al siguiente. La integral de él, menos Y cuadrado sobre 2. ¿Está? No está. Entonces se pone. Listo. La constante de integración más esta constante de integración sería más C. Esa es la función potencial. ¿Está bien? Ya, muy bien. Excelente. Ahí está. ¿Ya? Si quieres, lo compruebas. No hay problema. Derivada con respecto a X, se cancela el 2 y me queda X. Derivada con respecto a X, me queda Y. X más Y, ahí está. Esto es 0. ¿No? Derivada con respecto a Y, esto es 0, esto es 0. Con respecto a Y, me queda X menos 2Y sobre 2, se cancela y ahí está X menos Y. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Muy bien, perfecto. Y llegamos, esto sí viene en el examen. Campo vectorial en R3. ¿Ya? Muy bien. Es una ampliación de esto, fíjate. Ahora, ¿quién tiene que ser abierto convexo? R3 o algo incluido en R3. ¿Está bien? Ya. Por ejemplo, una esfera no es convexo. En cambio, la esfera compacta sí es. ¿Ya? Eso no se olvide. Muy bien. Entonces, ¿cuándo es conservativo? Es conservativo cuando, acuérdate el método práctico, es así. Él hace referencia a X, él hace referencia a Y y él hace referencia a Z. Y es un todos contra todos. Ojo, cogemos estos dos, P con respecto a Y Q con respecto a X. ¿Cómo tiene que ser? Iguales, ¿cierto? Ahora, cogemos él con él, por eso es todos contra todos. P con respecto a Z y R con respecto a X. ¿Cómo tienen que ser? Iguales. ¿Está bien? Y ahora estos dos, Q con respecto a Z y R con respecto a Y. ¿Cómo tienen que ser? Iguales. ¿Ya? Si los tres son verdaderos, entonces esta conjunción es verdadera y por lo tanto es conservativo. ¿Está bien? Ya, muy bien, excelente, excelente, ya está. Queremos saber si él es conservativo y en realidad sí lo es, sí es, ¿no? Entonces no te olvides que esto es el P, esto es el Q y esto es el R. Después, él hace referencia al eje X, al Y y al Z.
¿Está bien o no? No, muy bien, ya está. Entonces veamos. Entonces, ya sabemos que R3 está definido en R3, en R3, en R3. Y R3 es abierto convexo, perfecto. Puedo utilizar ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta. Ya está, muy bien. Entonces aquí ponemos, a ver, acá tenemos P con respecto a y Q con respecto a X. No es necesario memorizarse esto. ¿Y cómo debe ser? Iguales. Entonces, derivamos P con respecto a Y, 0. Q con respecto a X, 0. Entonces, el primero, por el momento, es verdadero. El primero es verdadero. Ya. Profesor, si me hubiese salido acá 1 y acá 0, falso. No es conservativo. Porque es ida y vuelta. ¿Ya? Ida y vuelta. Muy bien. Listo. Veamos el otro. Y. Ahora, él con él. Entonces voy a tener P y voy a tener R. P con respecto a Z y R con respecto a X. Ya está. Derivo P con respecto a Z, 1. R con respecto a X, 1 también. ¿Son iguales? Sí. Si son iguales, paso al siguiente. Paso al siguiente. El siguiente sería Q con R. Q con R. Q con R. Q con respecto a Z y R con respecto a Y. Listo. Vamos a ver si son iguales. Q con respecto a Z. Muy bien. Acá sería 1. Negativo, ¿no? 1 negativo, ¿no? Ojo que el Q vendría a ser con todo este menos, ¿no? Con todo este menos, ¿no? Con todo este menos. Ya. Muy bien. Entonces aquí tenemos Q menos Y menos Z. Ya. Lo derivamos con respecto a Z. Sería acá menos 1. Y R con respecto a Y, acá sería menos 1. ¿No? Menos 1. Ya está. ¿Está bien o no? Muy bien. ¿Los tres son iguales? Los tres son iguales. Ya está. Entonces es conservativo. Si es conservativo, ¿qué cosa es? Gradiente. O sea que puede encontrar el F, ¿sí o no? Ya, vamos a encontrar el F. A ver, encontremos el F. El F. ¿Cómo se llama el F? Función potencial. Ya está. Ya, acuérdate, el método práctico. Integramos con respecto a X. X cuadrado sobre 2 más XZ. Listo. Integramos con respecto a Y. Menos Y cuadrado sobre 2. Menos por más. Menos YZ. Listo. Integramos con respecto a Z. XZ. Ya está. No se pone. Menos YZ. Ya está. No se pone tampoco. Más una constante C. Listo. Eso vendría a ser la función potencial. ¿Ya? No se repite el término una vez que integras. Si ya está, no se coloca. ¿Ya? Ese es el truco, más o menos, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Mañana vemos los ejercicios. ¿Ya?